Shalom, queridos amigos. Continuamos con la teología de reemplazo. Y en el anterior video habíamos visto que era necesario eliminar la teología de reemplazo que está en el cristianismo en general y hacerlo lo más antes posible. Ahora vamos a ver las doctrinas y prácticas de la teología de reemplazo, la TDR. Hay muchas prácticas y doctrinas en las iglesias cristianas denominacionales y obviamente en la Iglesia Católica que están totalmente en contra de las Escrituras. No están totalmente conforme a ellas. Yeshua las llama mandamientos de hombres. El Señor dice que hacer lo que Él nos ordena es quemar un fuego extraño, como pasó con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que dice en Levítico 10, 1 al 2, que tomaron sus incensarios, pusieron fuego y pusieron incienso y ofrecieron fuego no autorizado delante del Señor, algo que Él nunca les mandó. Y salió fuego de la presencia del Señor y los consumió y murieron en la presencia de Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no estar quemando fuego extraño o no autorizado por el Señor. Y para eso tenemos que tener conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hay varias doctrinas en la teología de reemplazo que vamos a ver. Primeramente, la falsificación número 1 es que dicen que el Nuevo Testamento reemplazó al Antiguo Testamento, interrumpiendo la continuidad y relevancia o importancia de todas las Sagradas Escrituras. Esto es grave decir esto y se ha enseñado en los seminarios como si nada. Pero cuando los discípulos no judíos, o sea, gentiles, se divorciaron de sus hermanos judíos creyentes desde el Concilio de Nicea, dejaron de lado las enseñanzas de los apóstoles que fueron testigos. Shabbat, Pascua, la resurrección del Mesías en primicias. Por una mezcla dejaron esto, por una mezcla de la fe bíblica con el paganismo. Surgieron dos rebaños, como dijimos, uno legal y otro dividido entre la fe y el Estado, Jesús y María, el Hijo y el Sol Invictus, y se divorció y separó totalmente de sus hermanos judíos. Y de esa manera, al no creer ya en la Torá, en la ley, rompieron con la fe original. Y entró el odio a los judíos, surgiendo la nueva secta, que ya no es la fe original. Este rebaño fue tan lejos que dijeron que las escrituras mesiánicas, que fueron escritas principalmente para declarar la realidad de Adonai en cumplir sus promesas, de que el Señor enviaría a su Mesías a su pueblo de Israel, dijeron que era un Nuevo Testamento, que reemplazaba al Antiguo Testamento, interrumpiendo la continuidad y la revelación de toda la Escritura. Los términos antisemitas Antiguo o Viejo y Nuevo Testamento se usaron por primera vez y posteriormente fueron propagadas por Jerónimos en su traducción de la Vulgata latina, donde apareció por primera vez esa palabra, como tal, Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad, como es natural, es que no hay nada nuevo en el llamado Nuevo Testamento, a no ser, y esto ya tiene que ver con otra cosa, a no ser la gran salvación operada por el Mesías, pero en cuanto a doctrina, no hay nada nuevo, sino que confirma la continuidad entre la promesa del Mesías y el cumplimiento de dicha promesa por medio de él, el Mesías. Es una continuación en realidad de la Torá, de las Sagradas Escrituras bíblicas. El Elohim de Israel tiene un pueblo del pacto que guarda ambos pactos, el antiguo
y el pacto renovado o nuevo pacto. Celebra las fiestas del Señor, los Shabbatot, los sábados del Señor, y ha sido eternamente escogido por bondad, llamada gracia, una forma no tan adecuada. Sí. El Elohim de Israel ha tenido y sigue teniendo y siempre tendrá un solo pueblo que escogió, con quien se casará, y ese pueblo se llama Israel, que significa el príncipe de Adonai que lucha agarrado de él y vence y sale victorioso. El afirmar verbalmente, así como primera figura, que él solo tiene un solo pueblo y no dos, eso es lo que tenemos que afirmar. Un solo pueblo, no dos. Es así que la comunidad redimida y nacida del pacto renovado, nuevo pacto, de la fe mesiánica de ese pacto, es el Israel de Adonai. Como dice en Gálatas 6:16, vamos a ver qué nos dice. Y a todos los que caminen según esta norma, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Elohim, de Dios. Así escribe. En este Israel del Señor encontrará usted al mismo tiempo a creyentes judíos y no judíos, todos aquellos que entre las naciones han sido redimidos por la sangre de Yeshua el Mesías, que se unen a la comunidad de Israel y tienen ciudadanía literal, como dice en Efesios 2:12. Mira usted, vamos a leer. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo, ¿verdad? Entonces, los creyentes que no son judíos, efraimitas, se unen o se juntan con Israel mediante esta reunión, restauración y reconstrucción de la casa caída de David, como dice en Hechos 15, 14 al 16, y en Amós 9, 8 al 11. Vamos a ver este texto que nos dice en Amós. Es una palabra que muchas veces se ha entendido también mal. Capítulo 9, 8 al 11 nos dice así. He aquí, dice, sobre todo el 11, en aquel día levantaré el tabernáculo, han traducido mal, no es tabernáculo. Quiere decir el linaje, la casa de David caída, y cerraré sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en los días de antaño. Y ve el contexto, por ejemplo, el verso 14 dice, y haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, a los que estaban dispersos. Cuando estaba David reinando había uno solo Israel. En su nieto Roboam es que se dividió entre Efraín o Israel el norte y el sur Yehudá, ¿verdad? Entonces, y a eso es que se refiere el hermano del Señor Jacob en Hechos capítulo 15, 14, 16, refiriéndose a los gentiles, pero no eran gentiles como tal, sino este Israel que se había vuelto gentil, como vamos a ver. Vamos a ver qué dice en Hechos 15, 14 al 16. Gracias al Señor. En el concilio de Jerusalén nos dice que se levantó Jacob, Santiago, y habló estas palabras. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, dice, desde el verso 14 inclusive. Shimón ha explicado cómo por primera vez Elohim visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y restauraré. Ahí está citando este libro de Amós 9. Restauraré
la casa de David. La casa es el linaje. Le dijo a Yehoshua el Señor, o él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. No se refería a un tabernáculo, a una construcción. Yo y mi familia. Entonces, restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces ahí ya los gentiles entran a través de esos israelitas que se volvieron gentiles, que vamos a explicar más. Entonces Israel está vivo, está bien prosperado y floreciendo bajo Yeshua, el Mesías, el Rey de Israel. Mientras que aquellos que afirman estar en la iglesia y ser parte de ella están caminando aparte de las fronteras reconocidas del Israel de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, vamos a responder a este argumento falso que ya dijimos, que el Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo Testamento, interrumpiendo esa continuidad de toda la Sagrada Escritura. La verdad es que el verdadero cuerpo nacido de nuevo de Israel, del nuevo pacto renovado, es una sola comunidad compuesta por judíos creyentes e israelitas o efraimitas creyentes también, como está escrito en Oseas 10:11. Ya, vamos a ver qué dice en Oseas capítulo 10:11. Nos dice así. Gloria al Señor. Efraín es una novilla domesticada a la que le gusta trillar, y yo eché el yugo sobre su hermosa cerviz, y a Efraín lo haré uncir, y a Yehudá tirar del arado, y Jacob desmenuzará los terrones. Entonces, ahí está hablando pues de la unión entre Jacob e Israel. Entonces, debemos recordar que el propósito principal expresado por el Padre es enviar a Yeshua como el Mesías para restaurar la casa de David, que había sido derrumbada en el año 921, más o menos antes del Mesías, en tiempos de Roboam y el que comenzó a reinar en el norte, Jeroboam, y reconstruir el buen árbol de olivo del Israel divinamente plantado, Yehudá Efraín, según Jeremías 11:13. Vamos a ver qué nos dice en Jeremías 11:13. La palabra del Señor es muy clara. Dice así. Oye, Judá, tus dioses son según el número de tus ciudades y según el número de tus calles, oh Jerusalén, habéis erigido altares de lo vergonzoso, los altares para quemar incienso a Baal. Tú pues, no intercedas por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no escucharé cuando clamen a mí a causa de su calamidad. ¿Y qué busca mi amado en mi casa después de haber tramado tantas intrigas? Entonces, aquí nos está hablando de cómo es que Israel se había desviado totalmente, pero el Señor quiere reconstruirlo nuevamente. ¿Ya? Y dice el verso 16, Adonai te ha llamado olivo verde de excelente fruto, pero al son de un recio estrépito hizo prender fuego en él y sus ramas quedaron arruinadas. Y de esa manera es que en Hechos 15, 16 al 17 también nos habla de eso, cuando nos hemos dado cuenta de que se refiere a restaurar la casa caída de David. Ya, es muy importante. En Mateo 15:24, Yeshua dijo que vino solo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No dijo que viniese ni por judíos ni por gentiles. Recuerde que la palabra griega en gentil, en griego es etnos, que es equivalente de la palabra hebrea goim. Por eso es que en su Biblia no siempre habla acerca de las 10 tribus de Efraín, salvas por Yeshua el Mesías. Cuando Él salve a las naciones de la tierra, adivine usted a quién va a encontrarse.
a los descendientes individuales de las 10 tribus de Israel que están en todas las naciones dispersas, que se han vuelto gentiles. ¿Ya? Como dice también Isaías 49, 5 al 6. Vamos a ver Isaías 49, 5 al 6. Dice así. Ahora pues, Adonai, que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le trajera a Jacob y reuniera a Israel. Tanto así me ha honrado Adonai, y mi Elohim ha sido mi fortaleza. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y restaure el remanente de Israel. O sea, primero el remanente de Israel que está disperso. Aquí yo te pongo por luz de los goim, de los gentiles, para que mi salvación alcance a los confines de la tierra. A través de esas tribus perdidas llega Israel, o llegan los gentiles, más bien. Entonces Yeshua claramente lo dio a conocer. Por eso es que nosotros tenemos que entender bien a los descendientes individuales de las 10 tribus del norte que han regresado como miembros individuales, llamados sin ser ya reconciliables ni identificables como israelitas, sino como naciones en general. Y obviamente también a los millares y millares de toda tribu, lengua, pueblo y nación que han entrado en el pacto por medio de Yeshua el Mesías. Oseas 7:8. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en este profeta. 7, verso 8, dice así. Efraín se ha mezclado con los pueblos. Efraín ha venido a ser una torta no volteada. Esta palabra en hebreo, Efraín, Be'amín, Jue, Yitbolel, significa literalmente Efraín será asimilado entre las naciones. Según el Talmud, el que lo entendamos es algo muy básico, central y de primordial importancia para cualquier forma de fe legítima. En Levamot 17a dice: las 10 tribus perdidas fueron legalmente clasificadas como gentiles, en todos los sentidos y en todos los efectos, a pesar de que están destinadas a regresar. Actualmente poseen el estatus de no judíos. Y así es como se profetizó que sería su estatus, dice. Por lo tanto, cualquier forma o rama del judaísmo que no reconozca que Efraín se ha convertido en los últimos días en los gentiles de la tierra y de las naciones, es una rama que está negando una doctrina de la fe bíblica judía, puesto que en este caso el Talmud y las Escrituras concuerdan. Fíjese que, contrariamente a los que afirman, en el sentido de que las 10 tribus han sido absorbidas por el pueblo judío actual, la fe judía enseña todo lo contrario. Enseña que las 10 tribus se convirtieron en gentiles en todos los sentidos. ¿Ya? Así que por favor no se ponga furioso porque enseñamos esta preciosa verdad. ¿Ya? Tristemente tengo amigos rabinos y otros que dicen no creen esto y rechazan como una secta y como algo errado esto. Dice el rabino Moshe Kunichowski: en mi oficio profético debo ser primeramente y sobre todo leal a la verdad revelada por las Escrituras, antes que dejarme llevar por lo que digan los comités de los hombres. Y así tiene que ser. Enfádese usted con muchos de los dirigentes que continúan diciendo que los creyentes gentiles, que no son de ninguna manera el Israel físico, y que en el mejor de los casos son algo como el Israel espiritual. Y en el peor de los casos, miembros asociados, y que no tienen ningún derecho legítimo a ser llamados el Israel que regresa, puesto que ese derecho está reservado solamente a los judíos.
¿Cómo le parece? Bueno, mi querido hermano, la palabra dice que todo Israel será salvo finalmente. Y las tribus perdidas, para el Señor no están perdidas, pero se volvieron gentiles. Y hay reportes en todas partes de eso. Hay, inclusive, en la historia de la antigüedad, cuando llegaron aquí con Colón, los sefarditas, diversos nombres, costumbres, idiomas inclusive, como han demostrado algunos sacerdotes en aquel tiempo católicos, pero expertos en hebreo. La similitud en palabras y significaciones en los idiomas de estas tierras americanas, que tienen varias de ellas una madre idiomática que sería el arawak, ¿verdad? Y nombres como sus líderes en ciertas tribus, cuando llegaron, se extrañaron que le decían, por ejemplo, Isaac. Sí. Monte, río, otras palabras en quechua, por ejemplo, acá, que son similares al hebreo. Bueno, todo eso es muy importante. Se volvieron gentiles. Y por eso es que también veremos después cómo en sus cartas el apóstol Pedro y también después Santiago. Si quieren, veámoslos un poquito acá. A veces no leemos el principio. Mira lo que dice Primera de Keifa Pedro 1:1. Keifa, Pedro, un apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión, dice que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Elohim Padre. Es como si tiraran una botella ahí al mar después de estar en una isla para ver a ver que alguien lo coja, esa botella, y vea que estamos por ahí. Y también nos dice el mismo Jacob, ¿sí? En su carta, el apóstol Santiago dice así: Jacob, un siervo de Elohim y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Alguien quiere decir algo más en contra? No creo. Según la palabra, no creo. Shalom, bendiciones. Dele like, por favor, suscríbase. Y quien les habló, Yehoshua Ben Sadok, sus amigo y hermano, siervo de Yeshua el Mesías, nuestro amo y salvador, de la congregación israelita mesiánica en Santa Cruz, Bolivia. Sheliach y rabino mesiánico de nuestro bendito. Shalom Aleichem, paz para todos, bendiciones.